Muy buenos días, ya tardes. Se nos fue la luz unos 5 minutos antes de comenzar y eso tuvo su impacto. Nuevamente, como cada semana estamos y como teníamos prometido desde hace tiempo, me acuerdo de comerciales de televisión de mi época de niño, donde decían muy pronto, muy pronto, muy pronto, y por fin hoy hablaremos de este excelente libro, La melancolía creativa, de nuestro querido amigo, colega, bueno, él es neuropsiquiatra, él está en otras ligas, aunque estamos en la misma cancha, la doctora Ivonne Flores que nos acompaña, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, y un servidor a hablar de este libro en Editorial Debate, recientemente salido, La melancolía creativa. Ahorita hablamos de ello, no quiero dejar de saludar a nuestros seguidores, oidores, miradores, etcétera, de la Comuna de la Palabra que cada semana nos siguen. Tampoco quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, ahora que la palabra ciencia como el prefijo neuro, antes se agregaba el prefijo o sufijo científico, hasta el médico se ponía una bata, bueno, el que anunciaba pastas dentales en la televisión se ponía una bata, o el que anunciaba jarabe para la tos se ponía una bata y te lo recomienda el doctor. Y contestaba la mamá, y la mamá de los doctores. Bueno, en esa época ya no necesitamos la bata en los comerciales, solo necesitamos que el procurador, bueno, el fiscal de Morelos diga, es que es científico mi estudio, y por lo tanto la chica broncoaspiró, y que diga la fiscal del estado de la Ciudad de México que su estudio es científico y por lo tanto la mataron. Finalmente el que la mató ya dijo que sí, a ver qué hace el de Morelos. Ese es otro pleito de la política de agregar científico para decir que tienen la verdad. Las trampas de la fe y de la discursividad política. No quiero tampoco dejar de recordar, ahora que está una disputa de marchas, a ver quién hace la marcha más grande. Bueno, viene el desfile de la presidencia, porque desde la presidencia es distinto que desde la oposición, aunque vaya oposición que tenemos. No quiero meterme en otros senderos, pero sí quiero recordar que tenemos pendiente la deuda histórica de la verdad histórica y de la justicia con respecto al asunto, pero no solo ese, de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Hay más, por eso tampoco quiero dejar de saludar a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, quien es una de las tantas buscadoras que esperan que nuestra alumna de la facultad desaparecida hace más de 8 años aparezca como fue con vida o que se le entregue la verdad de los hechos. Una vez planteado esto, yo creo que ninguno de los dos invitados necesitan una amplia presentación. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez es amplia, profunda y universalmente conocido como escritor neuropsiquiatra y otras vicisitudes discutidoras de qué pasa en las redes a propósito de la salud mental. La doctora Ivonne Flores Medina, ahora flamante miembro del Consejo Directivo, por llamarle así, de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, psicóloga, neuropsicóloga, doctora y demás, y aquí con nosotros haremos la presentación ordinalmente. Primero la doctora Ivonne nos expondrá qué piensa del libro de Jesús Ramírez Bermúdez, por qué considera, si es que así lo considera, debe ser leído por psiquiatras, neurólogos, psicólogos, médicos y tout le monde, porque cualquier mortal puede acceder a él. Después haré unos comentarios breves al libro y finalmente el mismo doctor Jesús Ramírez Bermúdez nos hará sus comentarios de los motivos del lobo, dijera alguna vez un poeta de nombre Rubén Darío, hubiera dicho, aunque lo dijo en otro tono Pepe Revueltas, los motivos de Caín. Pero aquí son los motivos del doctor Jesús Ramírez Bermúdez
para escribir otro de sus libros. Y cierro mi boquita, sino para que los invito. Muchas gracias por estar aquí. Y si quieren, comenzamos a la brava. No sé si antes quieran decir algo para darme un sitio. No, no te escuchamos. No, decía que se escucha un poquito bajito tu micrófono, Enrique. A lo mejor ahí puedes checar eso. Lo acerco y con eso lo hacemos. Gracias. Ivonne Flores. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto poderlos ver a los dos. Tiene un rato que no los veo en vivo, pero me gusta poder estar aquí con ustedes en el Zoom. Bueno, lo primero que pensé cuando me invitaron a hacer un comentario sobre este libro, pensaba empezarlo con una anécdota más personal. Cuando Jesús me hizo favor de obsequiarme su libro en una presentación en neurología, me hizo una pregunta en relación con el texto y me dijo que cuando lo leyera yo, pensara, ¿no? O me hiciera yo la pregunta de a qué me sonaba el libro, cómo era la voz del narrador. Y recuerdo que yo le dije en esa ocasión que iba a ser muy difícil para mí responder esa pregunta, porque efectivamente cuando empecé a leer, pues escuchaba la voz de Jesús, ¿no? Tengo la fortuna de haber hablado con él en distintas ocasiones y siempre pues ha sido un placer poder compartir con él porque es una mente muy aguda. Entonces, justo cuando estaba yo haciendo la lectura del libro, lo que pensaba es que era como una charla con este brillante doctor, ¿no? Que se mete en muchos temas relacionados, sí con la psiquiatría, sí con las neurociencias, pero no deja nunca de lado la parte de la cultura. Y ya va entrando como en el tema del libro, justo lo que escribí algunas notas en relación con eso, ¿no? Yo creo que uno de los tópicos importantes es, al menos a mi parecer, era la pregunta que se plantea, que es, ¿qué significa dar sentido a la tristeza? Y tomé unos fragmentos, ¿no? Para intentar yo explicar qué pensaba yo sobre este libro. Dice, este es un relato personal, o como él pone, ¿no? Un instructivo sociomédico. Y yo lo pensaba y también, ¿no? Un fragmento de cartografía de la mente, porque me hacía pensar en un mapa cuando lo estaba leyendo. Y en este texto Jesús nos plantea dimensiones que no se pueden separar entre el cuerpo y la cultura para descifrar distintos estados de la melancolía, ¿no? Entonces, en realidad es un texto que abarca, sí, desde el sujeto, porque yo puedo identificar muy bien la voz de Jesús al principio de la obra, cuando está hablando de su viaje y cuando nos está narrando estas reflexiones que está haciendo durante uno de los viajes. Estabas leyendo El Vellocino de Oro, creo que esa era la primera referencia que haces, y cómo de alguna manera esta lectura está empapada en este sitio geográfico, ¿no? Que nos empiezas a narrar. Entonces, yo creo que este libro sí es una parte muy importante del autor, como un relato personal. Tiene muchas referencias relacionadas con un instructivo sociomédico, hay muchas reflexiones desde la medicina, pero también la otra parte que me pareció encantadora tenía que ver con el sentido de la cultura. Y justo hay una parte muy interesante donde se habla de la melancolía como un patrón cultural y como la sociogénesis de la locura. Y yo pensaba en algunas expresiones culturales, por ejemplo, en las películas como Melancolía, ¿no? O Vírgenes Suicidas. Entonces, digamos que la melancolía y la cultura no solamente se restringe al ámbito literario, sino alcanza el cine y alcanza movimientos culturales como los hemos, ¿no? Y digamos que la otra parte que realmente me impactó mucho tenía que ver con esta melancolía como una puerta al autoconocimiento, ¿no? Y dice el autor, como un punto de partida para gestionar la responsabilidad individual. Entonces, me quedaba yo pensando si este estado, que no es necesariamente agradable al cuerpo,
nos permite acceder a una serie de conocimientos más relacionados con cómo reflexionamos las cosas y cómo alcanzamos este pensamiento lateral de lo creativo, y al mismo tiempo nos permite conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Incluso el autor utiliza la frase de hablar con el oráculo, ¿no? Porque nos permite acceder al conocimiento reflexivo. Y en ese sentido, no sé, de Jesús, si la melancolía es una especie de promotor de la metacognición, ¿no? Para hacer como precisiones sobre nosotros mismos. No sé si en este punto el autor quiera contarnos algo sobre esto. Sí, sí, sí. Si nuestro anfitrión lo autoriza, comentaría un par de cosas de lo que decías, y bueno, primero que nada que te agradezco muchísimo todo esto que comentabas, ¿no? El tema de la voz, de la voz del autor o de la voz narrativa, es porque, aunque esto es un ensayo, ¿no? Como todo ensayo literario, busca también una experiencia estética en la que hasta cierto punto el autor inventa un personaje, ¿no? O sea, yo soy un personaje dentro del libro, pero no soy necesariamente yo. O sea, es decir, hay como una especie de desdoblamiento que se puede crear en la literatura, ¿no? Donde uno va creando un personaje. Claro, al mismo tiempo, este personaje tiene que tener toques de autenticidad, porque si no el lector detectaría rápidamente el fraude, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, yo pienso que uno tiene muchas posibilidades de ser, ¿no? El lector y el autor también. Entonces, la creación de ese personaje va generando quizá una experiencia como de conversar con el otro, pero, por ejemplo, tú y yo podemos conversar, ¿no, Ivonne? Y a veces eres, digamos, una Ivonne, ¿no? Y a veces eres otra, que están dentro de tu repertorio de comportamiento y dentro de tu repertorio existencial también, ¿no? Que a veces yo por ejemplo, sí tengo una parte de mí que es muy melancólica, ¿no? Y otra parte no, ¿no? Otra parte puede ser un personaje más bien escéptico, racionalista, etcétera, o de pronto puede ser un tipo, más bien, pues no sé, que le ve sobre todo el lado cómico a la vida. Entonces, claro, siento que la identidad personal tiene toda esa gama de posibilidades, pero entonces siento que en el libro uno explora o explota una de esas versiones, ¿no? Para crear una experiencia de sentido, como tú bien decías, ¿no? Una experiencia de sentido, porque el libro efectivamente reflexiona acerca de cómo formamos o construimos un sentido de vida a partir de experiencias que, a grosso modo, han sido codificadas aquí como melancolía, ¿no? Que es una metáfora, sobre todo, una metáfora literaria o cultural. Ya no es el diagnóstico médico que fue en el siglo XIX o yéndonos más para atrás, ¿no? Entonces, esa era un poquito la idea de la creación de esa voz. Y como bien comentas, el libro empieza con un viaje a Grecia, que realmente sucedió, y realmente yo sí llevaba mi libro del Vellocino de Oro de Robert Graves, ¿no? Para que me acompañara, porque yo sentía que era un poquito así como tú lo dijiste, como un mapa, ¿no? Pero un mapa literario, ¿no? Que generaría como otra capa de significación que no me produce una distancia con respecto al entorno geográfico y físico real, sino que simplemente lo resignifica, ¿no? En ese sentido, yo siento que nunca alcanzamos a tener una experiencia completamente transparente o directa del entorno, ¿no? Esa percepción directa, no sé si exista o no, pero a mí no me interesaba una percepción directa, me interesaba realmente un viaje de significación y sentido a través de Grecia, ¿no? Entonces el Vellocino de Oro era como mi mapa simbólico, ¿no? Para navegar por ahí, ¿no? Y como bien comentas, ¿no? Yo creo que el libro reflexiona acerca de esos procesos de formación de sentido, y en particular yo creo que es un libro que se inscribe mucho dentro de esta, no sé si lo hizo bien o mal, ¿no? Eso no tengo idea, pero por lo menos la intención era que se inscribiera dentro de una tradición existencial, porque los valores que están en juego en el libro son valores existenciales, ¿no? Que tienen que ver con pues como ese péndulo, ¿no? Que va de la vitalidad a su pérdida, ¿no? Y en donde de un momento a otro la vida pierde todo sentido, y entonces lo que tenemos enfrente pues es la posibilidad de la muerte, ¿no? Incluso la muerte voluntaria, ¿no? El suicidio,
que es importante en este libro. Pero en el otro extremo estaría, digamos, que la posibilidad del gozo, la posibilidad de la intercomprensión, que nos darían como a lo mejor la posibilidad de formar ese tejido, ¿no? A través del cual podemos comprendernos los unos a los otros para transitar en un mundo terriblemente lleno de dificultades, ¿no? Hasta ahí esta intervención. Y justo en relación con eso, hay una parte del texto en donde hablas de la creación artística en la melancolía como una posibilidad de vinculación, ¿no? Y de hecho lo planteas así como la última oportunidad de intercomprensión entre los demás. Entonces, de repente también la melancolía y la creación se antoja como algo que nos puede tocar a todos, ¿no? Que nos permite tocar con las fibras de todos, porque es algo a donde podemos a lo que podemos acceder, ¿no? Y sentirnos identificados con los otros a través de las obras. Entonces, sí, o sea, yo también tengo cuando empecé a leer el texto también tenía esta impresión, te digo, como de estar navegando, ¿no? A través de algo, y por eso lo planteaba como con el título de este otro texto más cognitivo que se llama Cartografía de la Mente, porque no es que te muevas geográficamente, ¿no? Sino que tienes una serie de elementos y notas, que hay movimiento a través del texto, a través de la voz también, a través de las lecturas que vas citando, ¿no? Nos vamos moviendo un poco de época, y yo terminaba pensando en esto, ¿no? O sea, en algún momento va a terminar hablando acerca de la película de Melancolía o de la película de Vírgenes Suicidas o de estas expresiones muy noventeras, ¿no? Acerca de la melancolía. Pero sí, estoy de acuerdo, o sea, yo sí alcancé a notar esta idea de la melancolía como una posibilidad de intercomprensión. Pues yo trataré de aproximarme con un punto de partida ventajoso, cosa que le agradezco a nuestro amigo Jesús Ramírez Bermúdez, porque él tuvo la gentileza de pedirme que pudiera leer su texto y darle una opinión antes de su publicación, cosa que de cierta manera me llevó a leerlo toditito y entrar desde varios niveles de análisis. Debo confesar que he sido un seguidor asiduo de la obra de Jesús Ramírez Bermúdez. Desde su diccionario hasta su novela para amnesia, pasando por depresión. Se me hace curioso que después del libro Depresión, titule otro libro como La melancolía creativa. Porque los términos depresión, melancolía, tristitia, a lo largo del tiempo, y esto Germán Berríos lo muestra muy nítidamente, han corrido de la mano, pasando de boca en boca, y cada quien lo interpreta como Dios le da a entender. Pero como Dios no tiene preocupaciones semióticas sobre el significado de las palabras, cada quien entiende lo que quiere detrás de los términos. Y el término melancolía, para bien o para mal, es uno de ellos. Algunos le dan menos valor clínico psiquiátrico hoy y lo asocian más frecuentemente a tristitia. Sea por, como dijera Igor Caruso en La separación de los amantes, por un proceso de duelo, de pérdida, no solo la pérdida amorosa del otro, la pérdida amorosa del sí mismo, no soy lo que soy, o de una parte de mi cuerpo me amputaron una pierna. Y desde luego que son pérdidas. Y las pérdidas las encuentra uno en muchas separaciones. Recuerdo cuando alguna vez con Andrés Rolecours, debe haber sido 1989, en Buenos Aires, Argentina, dio un curso de neurolingüística en el Congreso Fundacional de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Y después publicó un trabajo en franchute que se debe intitular Neuropsicología del qué y Neuropsicología del cómo. Es decir, siempre nos ha estado preocupando qué es la afasia, qué es la amnesia, qué es la depresión, qué es la melancolía, qué es la agnosia, qué es... Pero esto ha borrado al sujeto de la actividad psíquica, dijera Vulcano Veslavskaya. Entonces,
André Rolecourt, para precisar lo que es neuropsicología cognitiva, dijo, es fundamental adicionar una neuropsicología del cómo. ¿Cómo se afectan los procesos? Pero leyendo a Jesús Ramírez Bermúdez, aunque él no lo escribe así, y después leyendo a otro colega que tendremos en una semana a propósito de cerebros rotos, un colega de Barcelona, la neuropsicología del quién, porque el quién es el que sigue perdido hasta por razones bioéticas. Puedes poner, dijera Oliver W. Sacks, sujeto albino de raza albina, cromosoma X, y da lo mismo si es una rata, una cucaracha o una persona. Es un sujeto observable, medible y cuantificable. Y cada vez que leo a Jesús, me olvido del qué y del cómo y me acerco al quién. Y la melancolía, después de haber tenido aquí a Mauricio Montiel Figueras, a propósito de un perro rabioso, ¿cómo se ve la depresión desde dentro? U otro colega español, por si las voces vuelven, el delirio. El delirio no asociado a la depresión, porque él habla de melancolía delirante también. Como algunos hablan de los sueños lúcidos. En su momento, Vygotsky habló de las voces interiores que uno lo siguen, y no seguía a Víctor Hugo, porque curiosamente no cita a Víctor Hugo, que tiene un libro de poesía titulado Las voces interiores. Sin embargo, Jane Webb, posteriormente un vigosquiano, publica un libro que se llama Voces de la Mente. Y a partir de ahí me surgió una idea, porque ya conocía el trabajo de Balón, el papel del otro en la conciencia del yo, y él agrega una categoría que es el socius, una especie de otro yo que dialoga contigo mismo. Y entonces me ocurrió la locura de pensar quién es Migo, porque no es yo, quién es Tigo, porque no eres tú, y quién es Sigo, porque no es él. ¿Quién habla contigo, quién habla consigo y quién habla conmigo? Supongo que Migo, Tigo y Sigo son esas voces interiores que tenemos que nos permiten ese acto reflexivo. De lo que no estoy seguro, y el libro no lo propone así, es que una vieja asociación histórica entre genio y locura, pensemos en Hölderlin, pero no pensemos en Nietzsche, porque ahí hay neurosífilis y hay una causa muy evidente distinta. O pensar por ejemplo, aquel que compusiera el Ave María, Franz Schubert, muere a los 31 años de neurosífilis, pero pensar en Van Gogh, o pensar en citas que frecuentemente tienen este y otros textos, el buen Jesús Ramírez Bermúdez, ¿sí? Aurelia, por ejemplo. Entre lo autobiográfico, y no sé si en efecto esas voces interiores con las que hablo, porque no son yo, pero tampoco son las voces invasivas del delirio, que el sordo puede no oírlas, el sordo congénito, pero el sordo congénito llega a ver manos que le hacen señas. Eso no es una alucinación auditiva, indudablemente, es una alucinación, diría, lingüística, a diferencia de las visuales y auditivas que se fueron hacia el término de los delirios y la alucinación. Hubo un tiempo que se hablaba también de pendularidad o polaridad entre una fase melancólica y una fase eufórica, lo que era el trastorno maníaco depresivo, su fase de manía y su fase de depresión, asociadas hasta con las estaciones del año. Pero pensar en músicos, poetas, no voy a decir locos, porque ya era un aforismo clásico de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Pero en realidad, ¿por qué después de depresión regresar a melancolía? Y yo no encuentro otra razón que en la neuropsicología del quién, o en la psiquiatría del quién. Porque el problema no es la depresión o la melancolía, es la persona, es Mauricio Montiel, que nos narra cómo vive la mordedura del perro rabioso y cómo cree que ya se curó y después vuelve a hincar dientes el maldito perro. Y que empieza con insomnio, dice Mauricio Montiel, pero también con ideaciones.
No toca el tema Jesús porque, no sé si sea por razones culturales que no de incultura. El asunto de la inmolación. Un palestino que es capaz de inmolarse con una bomba en su cuerpo para matar 2 soldados israelíes en un retén, o el seppuku japonés, harakiri. Es también la muerte voluntaria, pero tiene el sentido como punto de partida antes que la pérdida del sentido en la depresión que lleva al suicidio. El suicidio, dijeran Les Gutiérrez irónicamente, se mata a sí mismo. Y como el objeto criminal ya no existe, no hay delito que perseguir, porque el homicida y el muerto son la misma persona, el yo y el otro yo. Entonces creo que por ahí vale la pena entrarle también, aunque no toca el tema del seppuku, ¿sí? Puedo hablar de Yukio Mishima, por ejemplo, ¿sí? Muy conocido el caso, que trasciende a lo que es la melancolía y la depresión. Cantar. Ok, yo quisiera hacer otra intervención y más bien como preguntarle al autor acerca de este vínculo del que hablaba la melancolía como un medio para permitir a la conciencia reflexiva. Hacia el final del texto, ay, perdonen que hay un ruidero ahí en mi casa. Hacia el final del texto, Te escuchas perfectamente bien, ¿eh? No, perfecto. no se oye ningún ruido. Ok, nos habla acerca de la creación literaria y las herramientas y las tradiciones clínicas como que tiene sus propias herramientas para ayudar a gestar una conciencia emocional más plena y a veces dolorosa. Y curiosamente al principio del texto nos está hablando también acerca de la melancolía de Sor Juana por el no saber. Entonces, de repente a mí me parecía un lugar sin salida hacia la melancolía, ¿no? Por un lado, si no tengo la posibilidad de acceder al conocimiento, ¿no? Caigo en este estado. Y por otro lado, mientras más me acerco con todas herramientas, tengo esta experiencia que puede ser incluso más dolorosa. Y haciendo la liga con la que mencionaba Enrique, Jesús, tú en este camino que has estado explorando con el primer libro acerca de la depresión y ahora con la melancolía creativa, ¿tú has hablado con el oráculo? ¿Te has encontrado algo sobre ti mismo en estos trabajos? Sí, o sea, definitivamente el oráculo es, digamos, una metáfora, ¿no? Nada más, acerca de esa búsqueda de autoconocimiento. Pero esa búsqueda de autoconocimiento es muy paradójica, ¿no? Porque me recuerda un cuento de Michael Ende, que es La leyenda de Indicavía, que es un tipo que era un mago, bueno, estudió con un mago y creía en la magia hasta que el propio mago, o sea, su maestro, le revela que en realidad nunca existió la magia, ¿no? No existe tal cosa como la magia, no hay magia para acabar pronto, ¿no? Entonces este personaje se le rompe el corazón cuando su maestro le revela que no hay magia, y que todos los magos que han existido, incluyendo a Jesucristo, porque se menciona a Jesucristo, todos han sido simplemente ilusionistas, ¿no? O sea, o creadores de, ya sea de un fraude o de un arte de la ilusión. Y entonces Indicavía se llama así porque ya descorazonado, él se dedica a investigar, digamos, pues la sabiduría del mundo, pero se dedica a señalarle a los demás su camino, ¿no? Les puede señalar a los demás, por eso es indica vía, porque cuando alguien tiene un problema, le dice para dónde puede dirigirse, ¿no? Le dice, mira, ve para allá, ve para acá, etcétera, ¿no? Es indica vía. Y esa es yo creo que un poco la paradoja del oráculo, ¿no? Entonces, al investigar todo esto, se consultan las fuentes del oráculo, ¿no? Las fuentes reflexivas, las fuentes del conocimiento, que son las fuentes de la cultura y de la experiencia también. Pero entonces no necesariamente se obtiene un conocimiento más puro o útil acerca de uno mismo, ¿no? O sea, porque yo realmente creo que sigo siendo, por así decirlo, y a lo mejor es meramente un truco retórico decirlo ahora sí, pero sigo siendo el mismo estúpido de siempre, ¿no? El mismo estúpido de siempre que hace los mismos errores estúpidos de siempre. Sin embargo, quizá no sea ya el mismo tipo de estupidez, ¿no? Por lo menos es una estupidez reflexiva que puede pasar por una capa de rememoración, evocación, anamnesis, un análisis más o menos detallado de la propia experiencia, y que quizá dentro de todo eso se va construyendo
quizá un poco de conocimiento, pero es un conocimiento que pasa por el diálogo, ¿no? O sea, por hablarlo con los demás, por hablarlo ahorita con Enrique, por hablarlo contigo. Poco a poco vamos construyendo un tejido, ¿no? Donde no es que en realidad ahora nos vamos a descubrir a nosotros mismos como realmente éramos, el yo auténtico, ¿no? Sino que lo vamos más bien formando hasta cierto punto también con los privilegios de la imaginación, que a lo mejor esto es una tesis que contradice una visión determinista del mundo, ¿no? Una visión determinista del mundo diría, bueno, así como se vino el Big Bang, ¿no? Todo ha sido causa, efecto, y tú solamente eres el efecto de una causa, y no hay mayor posibilidad de creación de sentido basado en la imaginación, ¿no? Yo no creo en eso, yo pienso que hay cierto nivel de indeterminación, por lo menos al nivel de lo psicológico, ¿no? Que es el nivel en el que nosotros nos encontramos. Si se quiere ver así, porque hay una gran intermediación de los millones de procesos psicobiológicos que ocurren en nuestro propio interior, ¿no? Entonces hay una promediación de lo que heredamos y lo que nosotros le damos al mundo, con ese estilo proyectivo del sistema nervioso que defiende Jean-Pierre Changot, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, yo, pasando a este punto que tú decías, ¿no? O sea, el uso de la literatura para construir sentido a partir de la melancolía se basa en una tesis de Germán Berrios, que nos dice que muy probablemente las personas que tienen estados mentales alterados, graves, como pueden verse de pronto en los problemas psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, en eso que llamamos esquizofrenia y que tú conoces muy bien, en eso que yo veo y que es el delirium, la demencia, los casos graves de depresión psicótica, etcétera, es muy probable que, y al margen de la validez de esas etiquetas, ¿no? Que siempre está en discusión, pero es muy probable que las personas tienen experiencias para las que no hay palabras todavía 100% válidas, porque nuestro lenguaje es un lenguaje de la intersubjetividad, donde sobre todo está mapeado lo que conocemos a través de la experiencia colectiva y a través de el mapeo sensorial y conceptual de un mundo compartido. Pero quienes viven estos estados, ¿no? Que surgen, no sabemos de dónde, si de señales biológicas muy diferentes a las habituales, que parten de la interocepción y de su procesamiento por todas las estructuras intermediarias de nuestro sistema nervioso. Pensemos en todos los caminos divergentes que puede tomar una señal biológica a ese nivel, ¿no? Entonces la persona no tiene necesariamente palabras para describirlo. Y a veces ahí formateamos nosotros el síntoma, como dice Germán Berrios, cuando le decimos a la persona, tú lo que tienes es depresión, tú lo que tienes es melancolía, tú lo que tienes es una crisis de pánico, pero en realidad quién sabe qué es lo que tiene la persona realmente. Y ahí es donde yo creo que es la labor de los poetas, de los escritores, de los ensayistas y de todos los que aportan metáforas al campo de la cultura, porque entonces nos van dando palabras o narrativas, posibilidades cada vez más finas de crear narrativas personales, ¿no? Que se parecen un poco más a nuestra experiencia, ¿no? Y eso es el sentido que yo creo que construye, es lo que creo que la literatura aporta a este debate, ¿no? Que no creo que tenemos emociones 100% formateadas por la evolución, ¿no? Si tú quieres, es una posición que se aproxima un poquito más a estas visiones construccionistas tipo Lisa Feldman Barrett, etcétera, ¿no? Pero podemos complejizarlo más, ¿no? O sea, no es nada más la etiqueta lexical para una emoción, sino es una narrativa, ¿no? De estados cognitivos, afectivos y también de liberación personal, ¿no? El otro tema que tocaste sería el de Sor Juana, ¿no? Sí, a mí el caso de Sor Juana lo utilicé aquí un poquito como para señalar esos límites, ¿no? Del conocimiento y eso que me dijo Pepe Gordon, ¿no? Que siguiendo a George Steiner era como una nostalgia del absoluto, ¿no? Porque desde el principio el libro se inscribe en esa tradición, ¿no? Una tradición de pérdida de ese sentido de totalidad que nos daban las religiones, ¿no? Entonces sigue siendo un duelo y un lamento por la pérdida de la divinidad. En mi caso es un lamento por la pérdida de la diosa blanca, ¿no? Que es la religión a la que no pertenecí, porque no soy un hombre religioso en ese sentido primitivo de la palabra, pero sí tengo esa nostalgia de una religiosidad por la figura de la diosa blanca, ¿no? Y otros podrían ser quizá por otros dioses patriarcales.
Pero entonces Sor Juana ve todo esto, ¿no? En su poema, busca esa visión de la totalidad y se da cuenta de que no lo va a encontrar, porque realmente yo no creo que podamos encontrar esa visión de la totalidad en el aquí y ahora, ¿no? Lo que encontramos es un poquito más de conocimiento acerca del recorrido que nosotros hacemos en un mundo, como decíamos, un mundo problemático, a veces un mundo muy gozoso. Nada más alcanzamos un poquito más de conocimiento, encontramos palabras un poco mejores para describir lo que vemos, lo que oímos, encontramos modos de interacción un poco más auténticos, quizá. Entonces, Sor Juana ve todo eso y esa es, digamos, esa inmanencia melancólica a la que yo me refiero, ¿no? Que de todos modos también podría ser un territorio de gozo, ¿no? Un territorio de gozo. O sea, si nosotros abrazamos la inmanencia melancólica y renunciamos a esa visión de la totalidad o la dejamos nada más como un mito orientador, pero no como una posibilidad empírica real, pues entonces podríamos nosotros abrazar ese gozo, ¿no? de la vida, hasta donde sea posible, ¿no? Luego viene el enfrentamiento que es muy real con el mundo de la enfermedad, ¿no? Y que ya no es tan metafórico. Es que yo ahí tengo como dos ideas que de repente se me cruzaban ahora que te escucho y mientras leía el texto, porque a mí me daba la impresión de que hay una parte que solamente tiene que ver con acceder a la experiencia propia de la melancolía y como en estos estados, como en los que estás mencionando, ¿no? O sea, nosotros los que nunca hemos tenido, por ejemplo, un delirio, es difícil acceder a esa experiencia. Tú lo lees en distintos textos literarios, científicos, lo escuchas, ¿no? Pero es difícil acceder al qualia de esa experiencia. Entonces, por un lado, yo pensaba un poco en esto, ¿no? O sea, una cosa es poder acceder a la experiencia propia de la melancolía y por otro lado es tener las palabras suficientes para describir esa experiencia. Y aquí es donde otra vez se tocaban estos dos puntos, ¿no? Como esta parte que tiene que ver con las posibilidades del cuerpo y del acceso a la propia experiencia y por otro lado la cultura. Recuerdo que en un libro del maestro Jedi, José Luis Díaz, él hablaba acerca de las posibilidades de tener palabras para describir estados emocionales. ¿Cómo describes algo si no tienes una palabra para enunciar ese estado? Que es como invocar algo, ¿no? O sea, cuando yo lo digo, por fin puede tener un cuerpo. Entonces, inevitablemente pareciera que esta experiencia necesita de las dos, de la posibilidad de acceder, ¿no? Y de la otra de tener palabras para describir. Y a veces pienso yo que si uno no encuentra la floritura para poderlo hacer a través de los textos puede ser más fácil. Y tú estás viendo una película, escuchas una canción, estás escuchando a Nick Cave o estás leyendo algún texto y de repente dices, eso describe la manera en la que se siente esto, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que a través de tu texto continuamente, o sea, yo volvía, ¿no? Como a la sensación de estas dos cosas, de en dónde se tocan estos dos fenómenos, la experiencia y la posibilidad de poder enunciarlo. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención también tenía que ver con la presencia de las figuras femeninas, ¿no? Que estás narrando a lo largo de todo el libro. Empiezas con Sor Juana, pasas por la diosa blanca y luego también hablas acerca de Ernestina Jiménez, ¿no? De Virginia Woolf, de Alejandra Pizarnik, de María Zambrano, hablas acerca de Brenda Miller, o sea, hay un montón de figuras femeninas relacionadas en tu texto. Entonces yo te quería preguntar, ¿también encuentras como una relación específica entre la literatura femenina, la expresión femenina y la melancolía? Quiero meter mi cuchara, además de lo que ya había mencionado. La primera vez que leí el libro me gustó el primer subtítulo, La biografía de la melancolía. Lo primero que leí en mi vida, porque estaba internado con monjas, fueron los evangelios. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Vaya. Después Teresa de Jesús, Sor Juana, Francisco de Asís, y me encontré con que no había infancias de ninguno. No hay historias de vida. Jesús nace, es adorado por los Reyes Magos, huye de Egipto y aparece a los 12 años. Vuelve a desaparecer y aparece a los 23 años.
Es decir, no hay historia de nada. ¿De dónde salió Jesús? Pues de la divinidad, seguramente. Lo mismo pasa con todos los santos, Martín de Porres, Teresa de Ávila, etc. Y el primer subtítulo es Biografía de la Melancolía. Biografía que no aparece en la depresión. La depresión, más que una biografía, porque no es personaje, insisto, en la neuropsicología del qué, o en la psiquiatría del qué, quizá por la tendencia de la doctora Ivonne, el cómo es fundamental. Pero el problema de fondo en Jesús, además por influencias paterno-literarias y demás, es el personaje. Konstantin Stanislavski, en su primera obra de teatro publicada, La construcción del personaje. Ese es el primer, cómo se construye el personaje que le imprime sentido. Aquí un colega, cuyo nombre es Alexander Orozco, dice cómo hacer ver al paciente que la melancolía que padece puede ser productiva. Voy a subrayar el verbo padecer, porque si la padece, entonces está un poco complicado. El término padecer, Foucault lo trata mucho en El nacimiento de la clínica, porque el paciente que padece lo sufre. Padecer es casi sinónimo de sufrirlo, y ahí el problema cambia. Y el otro problema es el problema de la fuerza de voluntad, que a los conductistas no les gusta, pero que es un problema de la actitud intencional, diría Daniel Dennett. Esta historia de la melancolía o biografía de la melancolía es un primer apartado de prácticamente 7 capítulos, 6 subcapítulos, nos narra la historia desde antes de Hipócrates para acá. Tiene indudablemente toda la influencia eurocéntrica y occidental. Por ejemplo, un personaje no mencionado nunca es José María Arguedas. Pero claro, a él se le considera el literato de lo indio. En Perú dicen la literatura indigenista, como separada de la otra literatura, la de Vargas Llosa, desde luego. Pero pensar en José María Arguedas, todas las sangres, pensar en los ríos profundos, es pensar en la melancolía. Se acaba dando muerte en su segundo intento de suicidio, después de uno primero y de llevar como 20 años de psicoanálisis desde Perú hasta Chile, con una psicoanalista, y de todas maneras se suicidó. 4 días de agonía. Los personajes que aparecen en la literatura llevan a dos supuestos que pueden ser tramposos, no por el autor, por los intérpretes. La locura y la melancolía llevan a la creatividad. Ni todos los melancólicos, ni todos los depresivos han sido grandes creadores. Y ni todos los grandes creadores han sido necesariamente. Esa correlación positiva no es necesariamente causal. Creo que por ahí vale la pena, porque después, fuera de la anamnesis creativa, el otro subtítulo es encantador, que es un título muy luriano, El precio a pagar por tener lenguaje, terriblemente vigusquiano. ¿Por qué? Porque parece ser que ahora que se habla de cognición acuerpada o embodied, porque no hallamos cómo traducir el cuerpo conceptejo, pero Henri Vallon hablaba, ¿y cómo se comunicará el niño antes de que hable de los 2 años? De alguna manera lo hace. El tono muscular debe servir de algo. Si no, ¿para qué carajo sirve el tono? ¿Cómo expresa en la actitud, la postura y el tono el estado emocional del niño? René Spitz lo maneja en el primer año de vida del niño, en los niños hospitalizados e internados. Creo que efectivamente el problema del lenguaje nos lleva a esa doble condicionalidad. Es cierto, en El perfume de Patrick Süskind, el personaje Grenoble es capaz de reconocer olores para los que no tienen nombres. Entonces, a veces la palabra se nos queda. Hay palabras que aún no nacen y decimos cuánta falta hacen. Pero hay palabras que hay que mandar al lavadero porque ahora queremos interpretarlas con el defecto del presentismo cuando no significan lo mismo que en el pasado. Pensemos la noción conductista de la experiencia previa. Que ellos no se valen de términos filosóficos, y el término experiencia es filosófico.
que los conductistas expliquen por qué. Se vale, ¿no? ¿Qué definición operacional hacen de experiencia? Por eso Vygotsky hablaba de vivencia, porque lleva lo que Damasio habla del sentir lo que sucede. No solamente es conocerlo, es sentirlo, vivirlo, vivenciarlo. Habla de Pirishivanie, que es un terminejo en ruso, que significa algo así como la vivencia vivida y vivida. Y ese problema aparece en el precio de tener lenguaje. El que no tendrá lenguaje no se deprime, o cómo lo expresará. Dijera Lacan con el cuerpo, me olvido ahorita de Lacan. El mismo Freud en Duelo y Melancolía, un trabajo clásico. Sí. La melancolía, si se padece, es dolorosa, no creativa. Es como el rosario doloroso y el rosario gozoso. Pero en el fondo, este libro para mí es gozoso dentro de los terrenos de cómo aprovechar los espacios. Mauricio Montiel lo demuestra clara y nítidamente. ¿Sí? Él es un creador, pero no es el único. Pensar en Verlaine, pensar en Artaud, pensar en Nelligan, Emile, que estuvo 30 años encerrado en Canadá, en un psiquiátrico por ser gay. Nunca lo convirtieron en cosa contraria y murió en el psiquiátrico. El problema de la melancolía y la depresión, vale la pena deslindarlo entre la gozosa y la dolorosa, que no es albur, pero suena casi igual. Y desde luego, no sé, me gustaría mucho si ¿por qué después de la depresión? Que es un estudio mucho más académico, aunque de un perfil para todo el mundo, la melancolía, que es el término abandonado desde el DSM-3 para adelante, que es cuando la APA se separa, la psiquiátrica, la APA menor, porque la APA mayor es la de los psicólogos, porque tiene un volumen de psicólogos mayor que de psiquiatras. Creo que somos pero titipuchal de psicólogos, aunque nos peleemos con la psiquiatría, que no con los psiquiatras, o con algunas prácticas psiquiátricas, y no es lo mismo, aunque parezca igual, dijera Silvio, a propósito de la muerte del buen Pablo Milanés. Adelante, Jesús y doctora. Gracias. Bueno, son dos preguntas que quiero contestar. La primera, me voy a referir a lo que tú estabas preguntando, Enrique, y luego a lo que tú me planteaste, Ivonne. Con respecto a por qué escribir este texto sobre la melancolía después del otro libro sobre la depresión, la verdad es que ambos han surgido más o menos al mismo tiempo. O sea, yo empecé a escribir estos textos quizá como por ahí de 2015, pasando de uno al otro y por un lado haciendo como la investigación científica, ¿no? De todos los vectores que convergen en eso que llamamos depresión, ¿no? Que es una categoría demasiado amplia, sobreincluyente, etcétera. Y de eso trataba el libro sobre la depresión, ¿no? Que simplemente se trata de tener como una visión más o menos científica del problema, tratando de recoger, insisto, las corrientes que van a parar, ¿no? En ese caudal que nosotros llamamos depresión, con un enfoque científico, ¿no? Basado en evidencia que viene de la epidemiología clínica, de las neurociencias, de las ciencias de la conducta, etcétera. Pero en paralelo, ¿no? Siempre había esta otra pregunta, por todas esas fuentes que no son fuentes científicas, pero que desde mi punto de vista son importantes para la comprensión de esas formas de sufrimiento, de esas formas de padecer, esos padecimientos afectivos propiamente dichos, ¿no? Y que muchas veces han sido narrados desde el campo de la literatura. Entonces, para sintetizarlo en una fórmula, ¿no? Yo pensaría que, o sea, la ciencia básicamente nos da los conocimientos que tienen más validez empírica, ¿no? La filosofía nos ayuda a clarificar los problemas conceptuales que están detrás de la investigación científica. Y pienso yo que la literatura y otras ramas artísticas, otras artes narrativas, lo que nos dan es la posibilidad de acercarnos a la experiencia del otro. O sea, por ejemplo, yo leyendo muchos libros científicos sobre la depresión,
no entiendo todavía cómo se siente nada de esto, ¿no? Y en cambio yo creo que la literatura sí nos permite acercarnos a la experiencia del otro. O sea, la función de la literatura, y al igual que otras artes narrativas, es formar un conocimiento intersubjetivo basado en esa comunicación de experiencia a experiencia, ¿no? No buscando la objetividad científica desde una mirada en tercera persona, que es lo que hace la ciencia y que es extremadamente valioso, por supuesto, ¿no? Pero yo no creo que tenemos que elegir entre una cosa o la otra. O sea, no tenemos que elegir entre una mirada científica y una mirada literaria, porque elegir entre eso empobrece nuestra vivencia, ¿no? Quien tiene una mirada puramente artística o humanística y no tiene una visión científica, pues está mutilando las posibilidades de comunicación, de conocimiento, pero también al revés, ¿no? Quien solamente tiene una visión científica y se cierra a todo lo que nosotros podemos aprender a través de las artes narrativas en general, pues también está mutilando la experiencia humana. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene valor otra vez, la literatura, pero yo lo ampliaría al campo de las artes narrativas, ¿no? Y eso va para algo que tú comentabas, Ivonne, es decir, ¿cómo le hacemos para expresar algo para lo que no tenemos palabras todavía, ¿no? Ya nos decía Enrique que ese ha sido un problema que se planteó en su momento Henry Vallon, se lo planteó Vygotsky, se lo planteó Freud también, se lo planteó Jean Piaget, en fin, muchos de los pioneros, ¿no? Por así decirlo, de las formas de conocimiento psicológico que hoy tenemos más desarrolladas. Entonces yo creo que lo hacemos a través de la acción, lo hacemos a través de los gestos faciales, lo hacemos a través de un lenguaje mímico que se va desarrollando de menos a más, ¿no? Desde ciertos patrones estereotipados y reflejos hasta patrones que ya están mucho más codificados culturalmente, ¿no? Hasta el grado de desarrollar, por ejemplo, un lenguaje de señas, ¿no? Todos los lenguajes de señas de los sordomudos que tienen una amplia convergencia con las lenguas propiamente verbales, ¿no? Porque ya hay una gramática, ya hay una sintaxis, ya hay una semántica compartida, ¿no? Entonces yo creo que las herramientas semióticas se van desarrollando y eso nos va dando muchas más formas de comunicar estados cada vez más finos, ¿no? Que es algo que quizás sea co-constitutivo, ¿no? A medida que tenemos más herramientas de comunicación, también somos capaces de percibir más detalles de esa narrativa cognitiva, afectiva, conceptual, intencional, en la que nosotros vivimos, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en tus estados conceptuales, ¿no? Ivonne, cuando tú enfrentas un caso clínico, cuando enfrentas una investigación, ¿no? Esos estados conceptuales, que son estados mentales, ¿no? Pues no serían posibles en su emergencia si no hubiera las herramientas semióticas para comunicarlos, ¿no? Porque probablemente esas herramientas semióticas van formateando también tu capacidad neuropsicológica de formar conceptos, ¿no? Y entonces yo siento que ese es el trabajo de las artes narrativas también, ¿no? Desarrollar esos códigos semióticos, desarrollar esos nexos comunicativos, porque eso es lo que hacen esos códigos semióticos, ¿no? O sea, ser capaces de que comuniquemos estados mentales cada vez más finos, más sofisticados, más detallados, llegando al monumento que se representa En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Que son 3,200 páginas para encontrar justamente un estado de evocación, un estado de significación, esa búsqueda de sentido, ¿no? Esa anamnesis propiamente dicha, ¿no? Que decía Aristóteles que era digamos, una forma muy específica de memoria del ser humano. Pero para contestarte otra pregunta, Ivonne, y ya con eso termino este comentario, tú me planteabas por las presencias femeninas en el libro. Bueno, yo siento que son pocas, ¿no? O sea, que sigo en deuda y que me faltaron muchas. Tampoco es del todo mi culpa, ¿no? Pues es que estando en la cultura en la que estamos, ¿no? En donde sistemáticamente ha habido, digamos que una invisibilización de las mujeres, pues es muy difícil acceder a fuentes que yo ni conozco, ¿no? Entonces yo me basé en las que conozco, ¿no? Pero sí hay un duelo, en cierta forma, ¿no? Hay un duelo por esa, a lo mejor en una visión mitológica, ¿no? Hay un duelo por esas visiones, por esas culturas matriarcales de las que hablaba Marija Gimbutas, ¿no? En el lenguaje de la diosa, que ni siquiera sé si existieron, porque yo no soy arqueólogo ni antropólogo, ¿no? No sé cuál sea la validez de esas ideas. Joseph Campbell, que era un mitólogo y un experto, decía que él, si hubiera sabido de todo eso, al principio lo hubiera incluido en
en sus famosos textos sobre las máscaras de Dios, ¿no? Pero Marija Gimbutas vino después y lo dijo después, y yo no sé la validez de eso, pero desde una mirada, digamos, literaria, ¿no? Hay un duelo por eso, porque creo que uno de los crímenes que hemos cometido, no como sociedad occidental, ni como, sino como humanidad en general, pues ha sido el crimen, por supuesto, la serie de crímenes patriarcales, ¿no? Que han llevado a la formación de esas culturas de opresión patriarcales, que tienen su versión religiosa, que tienen su versión política, en fin, ¿no? O sea, que tienen muchas versiones, pero por supuesto que hay un duelo por todo eso, ¿no? Entonces, quizá por eso esa necesidad de mirar hacia esa figura, ¿no? De la luna, que era la diosa blanca para Robert Graves. En buena parte la culpa de estas ideas la tiene Robert Graves, porque lo plantea mucho en el Vellocino de Oro. De hecho, de eso trata el Vellocino de Oro, y en la visión propiamente de Robert Graves, el mito del Vellocino de Oro es, digamos que después de una primera crisis patriarcal, es la búsqueda de ese símbolo patriarcal que es el vellocino propiamente, que es una representación de Zeus, ¿no? En ese conflicto temprano, ¿no? En esas culturas del Mediterráneo, en las que se jugó de alguna manera todo eso. Y luego Robert Graves lo extiende eso en su libro del Rey Jesús también. Jesús viene a representar otra figura patriarcal en un momento en el que la religión judía está empezando a perseguir a algunas brujas, ¿no? Que serían representadas en ese caso por la famosa María la Peluquera, que es una de las dos versiones o una de las dos variantes de María Magdalena, o sea, porque María Magdalena para Robert Graves son dos personas, ¿no? María la Peluquera, que es una sacerdotisa de esas religiones primitivas matriarcales, y por otra parte, María Magdalena, que es una prostituta, ¿no? Que ya viene a representar de alguna forma una versión más contemporánea, ¿no? Del uso y la cosificación que se da en las sociedades patriarcales a las mujeres, ¿no? Entonces, en fin, yo en el libro quería recuperar algunas fuentes que tenían que ver con eso, ¿no? Porque creo que es parte central de esta historia, ¿no? Esta historia de la melancolía, y reivindicar también un poquito el papel de algunas pensadoras científicas, Kay Jamison, Nancy Andreasen, por supuesto Brenda Milner, y de algunas personas que más bien vienen del campo de la poesía o de la filosofía, ¿no? Como María Zambrano, como Sor Juana Inés de la Cruz, y me faltaron otras, ¿no? Ya no pude entrar a la obra de Edith Stein, que debí de entrar, pero pues no lo hice a tiempo, no leí su libro a tiempo, y solo al final alcanzo a mencionar tantito, ¿no? Justo con la idea de la empatía, que en buena medida en una de sus formas más avanzadas se la debemos a Edith Stein, ¿no es cierto? Yo pienso que, o sea, yo me encontré muchos guiños a esto durante la lectura de tu libro, ¿no? O sea, incluso reconocí a colegas que tenemos más cerquita, como a la doctora Rosa Aurora, ¿no? Y su estudio de la creatividad y la psicopatología. Entonces, sí entiendo que en todos los textos uno se puede quedar corto con todas las referencias que quisiéramos poner, pero yo creo que se hace un muy buen recorrido o sea, me llamaba la atención esto, ¿no? Porque también así abre el libro y a lo largo de todo el texto vas recurriendo a la figura femenina y la figura femenina también para hablar acerca de la melancolía. Pues la verdad es que No, discúlpame, te interrumpí. Perdón, o sea, lo único que quisiera yo hacer como un comentario final acerca del libro es que realmente disfruté mucho de la lectura, creo que es un texto que sí se separa desde mi punto de vista un poco de los textos previos que habías hecho, como el diccionario sin palabras, desde mi punto de vista. Para mí es más fácil identificar tu voz aquí como literato, como científico, como amigo. Yo sentía que genuinamente te sentía cerca, ¿no? O sea, por eso para mí era difícil hacer el ejercicio de la voz, porque yo sí escuchaba la tuya, ¿no? Quizás por la amistad que tenemos, pero la verdad es que es un texto que disfruté mucho y te agradezco mucho que nos hayas permitido a todos tener la oportunidad de acceder a este pedazo de oráculo que nos regalaste también, Jesús. Muchas felicidades. Pues antes de yo también cerrar mis participaciones, me sorprendió el
subtítulo, alguna vez lo comentamos, el de 20 balas. No deja de sorprenderme en el mejor de los sentidos, porque me demuestra que aún tengo capacidad de asombro. El subtítulo 20 balas no tiene aparentemente relación alguna, es como hablar de ballenas asesinas cuando estás hablando del espacio cósmico, según mi lectura. Pero leo las 20 balas, el texto, porque además el libro tiene una virtud que después de lo que Luria denominó la neuropsicología romántica, con 3 trabajos, en realidad para mi gusto debieron ser 4. Uno es el del hombre con su mundo destrozado, otro es el de la mente el mnemónico, y otro que omitió es el de lenguaje y desarrollo intelectual en el niño, firmado junto a Judovich. Es un trabajo dedicado a 2 gemelas que tienen un retardo del lenguaje en la relación entre ellas y crean una lengua alterna. Interesante porque es regreso a la neuropsicología del quién o a la clínica del quién, y es algo que he leído en Jesús desde que lo leo en libros y en La Razón, entre otros. Pero además, después de haber leído primero, porque leí primero por sugerencia de Juan Enrique Ascuaga, el artículo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver W. Sacks, a propósito de la prosopagnosia, y después pude leer un antropólogo en Marte y la serie de Sacks que está aquí atrás completita. Pero después que leí a Jesús, entre otros, me he venido dando cuenta de algo que hemos perdido en la formación de las jóvenes generaciones, de clínicos. El quién no existe. No existe el personaje, ni la trama, ni el entorno. Lo que existe son qué es y cuando mucho cómo. Y cuando leí Los Detectives, el artículo de la doctora Ivonne, me dio mucho gusto porque efectivamente se ve que los clínicos deben aprender, o debemos aprender, a narrar historias. Estoy convencido de que Rollo mata carita. Saber escribir y saber narrar es un arte, porque te invita a otros a entrar a este aparente fango, que no es ningún fango, y que definitivamente es trascendente. 20 balas es una muestra clara de ello, más después los casillos que aparecen internamente en el texto narrados. Es la historia de personajes, procesos y sobre todo Pirishivani, vivencias. Cuando leí el texto antes de ser publicado, dije la continuidad de Jesús. Y el mejor, después de haber leído Noticias del Imperio de Fernando del Paso, cuando leí todos los capítulos nones, El delirio de Carlota, y todos los pares eran una comparación entre Napoleón y Juárez, no he encontrado otro mejor libro que me platique el delirio que sea el de Paramnesia. Palabra, pero culturalmente, para un entorno como el de Arguedas, no es delirio, es premonición. Y eso entra en el terreno de lo cultural y no de la patología, aunque desde otros, con otros espejuelos, los podamos introducir, dijera Jesús, a partir de las evidencias que se tienen en un ámbito dentro del terreno de la patología. Pero hubo un tiempo en que se habló de los Saban Autistas como mensajeros de Dios. Entonces, creo que también el contexto es determinante y la estructura del personaje. Por ello es que yo sí recomiendo y queríamos presentar en la Comuna de la Palabra desde hace mucho tiempo este libro, porque es invitar a nuestros seguidores en vivo y en redes, después en los canales de YouTube. No es caro, de verdad, le sale más caro que 3 chelas, le salen más caras 3 caguamas que el libro. Y 3 caguamas en una tarde que se disfruta. Pero este libro se disfruta
a más no poder, con todo y caguamas además. Sobra para las caguamas. Los invitamos a leerlas y no olvido el asunto de Mishima y de Arguedas y los otros contextos y el de la relación creatividad y melancolía. Gracias, Enrique. Yo solamente quería primero darle las gracias a Ivonne, porque yo sé que Ivonne ya se tiene que retirar en cualquier segundo. Muchísimas gracias, Ivonne. La verdad es que te agradezco mucho tu lectura, ¿no? Sobre todo, no generosa, sino más bien una lectura muy profunda. Y que, bueno, ojalá que podamos continuar con este diálogo en otro momento, ¿no? Te agradezco muchísimo y te despido porque yo sé que te tienes que retirar ya en cualquier segundo. Y gracias, Ivonne. Y con Gracias, respecto a Ivonne. con respecto a lo que estabas comentando, Enrique, pues en efecto, creo que estos problemas, ¿no? Tienen muchas facetas que pueden ser exploradas y que pueden ser narradas, que pueden ser sometidas a un análisis intelectual, filosófico, científico, etcétera, ¿no? Y justamente el paso de la melancolía a la depresión nos señala un camino, en mi opinión, ¿no? Que es el siguiente. O sea, la melancolía surge como un concepto primero médico, ¿no? La enfermedad de la bilis negra. Nadie sabe muy bien a qué se refería Hipócrates con eso. Si realmente se refería a estados como los de la depresión o si se refería a la malaria u otro problema. Pero en todo caso sí sabemos que la historia de la palabra, ¿no? De la palabra melancolía en la tradición occidental la llevó a convertirse en uno de los, digamos, símbolos más importantes, ¿no? De la tradición médica europea. Y así sucedió hasta el siglo XIX, donde se convirtió en el paradigma propiamente de un estado de locura grave, ¿no? Con mucho sufrimiento, con un gran padecer, con delirios, alucinaciones, todo eso, ¿no? Pero a partir de la obra de Kraepelin, ¿no? Los estados depresivos, se da la transición, ¿verdad? Entre melancolía hacia el mundo, hacia el concepto de la depresión, que es un concepto un poquito más acotado, ¿no? Y que toma el lugar, por así decirlo, ¿no? De la melancolía en el cuerpo de la ciencia médica. Entonces, la melancolía se convierte en la metáfora científica, que todavía es muy imprecisa y que en mi opinión debería de ser superada, pero no hemos encontrado una palabra mejor, no hemos encontrado una metáfora o varias metáforas que nos permitan estudiar en forma más precisa los problemas que están ahí agrupados, ¿no? Pero la palabra melancolía no fallece, ¿no? No desfallece ni se desvanece, sino que sigue existiendo a lo largo de todo el siglo XX, pero se convierte realmente ya en una metáfora cultural y una metáfora literaria, ¿verdad? Entonces, digamos que su semántica se abre, ¿no? Se abre enormemente, tiene una gran polisemia, hay interpretaciones muy vastas que se pueden hacer acerca del concepto de melancolía hoy en día. Quizá en el siglo XIX tenía un significado mucho más circunscrito, pero hoy en día se abre a la creación artística en el cine, en la música, en el teatro, en la literatura, en fin, en todas las artes. Y por lo tanto, yo lo utilicé un poquito como muleta, ¿no? Como bastón para ir caminando yo, revisando un poquito esas posibilidades de entender el sufrimiento, ¿no? Porque además una cosa es muy cierta, y tú lo sabes muy bien, que los conceptos médicos como la depresión o el concepto psicológico y médico de la depresión no es un concepto que tenga todavía la validez científica que tendría, por ejemplo, el estudio de un glioblastoma multiforme, que es un tipo de tumor cerebral, ¿no? Ni mucho menos la validez científica de algún concepto de la física, ¿no? La teoría de la relatividad, etcétera, ¿no? Sino que es un cajón demasiado grande donde metemos muchas formas de sufrimiento y que para estudiarlas no es suficiente con las herramientas ni de la neurociencia, ni de la clinimetría, ni de la neuropsicología. Y aquí sí lo digo, y me permito decirlo, como experto en el problema, ¿no? Como experto en el problema, que sí soy en esos temas, yo sé que la neuropsicología, la clinimetría psiquiátrica, la fenomenología psiquiátrica o la neurociencia tienen limitaciones muy importantes para abordar el problema de la depresión. Entonces, para entender esas formas de sufrimiento, necesitamos abrirnos
a los relatos de la depresión. Y cuando nos abrimos a los relatos de la depresión, pues volvemos a reencontrarnos con este concepto perdido de la melancolía, ¿no? Y con todas las formas de significación que tenemos de esas formas de sufrimiento o esos padecimientos afectivos. Por eso yo sigo pensando que las artes narrativas son fundamentales para entender esas formas de sufrimiento y que también al interior de la psicología y que también al interior de la medicina tenemos que estudiarlo para tener una visión menos estereotipada y acartonada de lo que es el sufrimiento humano, ¿no? Y de sus posibilidades de reconfiguración terapéutica, ¿no? Por los muy diversos métodos que existen para eso, que van desde la psicoterapia hasta la farmacoterapia u otras formas de tratamiento biológico, pero donde siempre se requiere esa restauración del sentido, ¿no? Del sentido de vida. Y esa es la dimensión existencial que está ahí en juego y que por lo tanto no podemos nosotros simplemente pues borrar de un manotazo. Y ese sería mi mensaje, Enrique. Yo te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio para conversar con con tu auditorio, ¿no? Y sobre todo contigo y con Ivonne, que son dos mentes privilegiadas que pues me han hecho realmente el gran honor de dedicarle algunas horas a la lectura de este libro. Muchas gracias. Pues al contrario, Jesús, creo que ha sido para quienes nos siguen y lo sigan viendo posteriormente o escuchando, una experiencia interesante, salpicada de varias cuestiones, porque así son este tipo de charlas. Reitero la invitación a adquirir el libro y leerlo, vale la pena. La biografía de la melancolía, el precio a pagar por tener lenguaje, las 20 balas, casos y sobre todo la narrativa. Hay un asunto implícito que has dejado y que me parece interesante dejarlo como colofón o corolario. Probablemente el sufrimiento sea inevitable, porque la vida está hecha de instantes, decía Borges. Unos buenos y otros malos, pero el problema es cómo resignificas la existencia para proyectar hacia otras dimensiones. Pienso en el poeta León Felipe y el destierro, que es también otro de los fenómenos asociados a la melancolía y a la depresión en su momento. Stefan Zweig en Petrópolis, Illinois. Pero por otra razón, creía que iban a ganar los nazis y no necesariamente. No calculó que podían perder. Pero son los gajes de la vida misma y es ahí donde encaja entre otros de tus libros. Y seguramente ya tendremos oportunidad de vernos en vivo y a todo color, face to face, cara a cara, porque hasta ahora ya tiene buen rato que no coincidimos físicamente. Muchas gracias y yo creo que nos veremos para el honoris causa del escritorazo José Agustín. Hasta luego, muchas gracias por todo, Enrique. Hasta luego y gracias a nuestros seguidores.